Superficies de revolución. ¿Qué es una superficie de revolución y cuándo debes de usarla? Una superficie de revolución se forma cuando se hace girar una curva en torno a una recta. Se puede imaginar como la capa externa del sólido de revolución en el cual vas a medir su área. También puede expresarse como el perímetro, y este método de integración se usa para encontrar el área de la superficie de un sólido de revolución formando al girar una función sobre un eje correspondiente. La forma general para encontrar el área de revolución es 2pi por la integral de a b del radio por su diferencial. El radio va a ser la distancia que tienen entre los puntos de la curva al eje de rotación, mientras que nuestro diferencial va a estar dado por la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado, todo esto por nuestro espesor. Que obtendríamos la fórmula general, que es 2pi en la integral de a b de la distancia que tenemos entre la función y el eje de rotación por la raíz de 1 más la derivada de nuestra función por nuestro diferencial. En el eje X, nuestra función va a ser y. La derivada va a ser la derivada de y por nuestro diferencial X. Mientras que si nos los piden la superficie en el eje Y, nuestra distancia va a ser X, que va a estar dada en términos de Y, por la derivada de esa función por el espesor que va a ser de Y. Entonces, si nos piden rotación en el eje X, todo va a quedar en términos de X. Si nos piden superficie en rotación en el eje Y, todo nos va a quedar en términos de Y. Simplemente hay que saber cómo aplicarlo. Ahorita vamos a mostrar algunos ejemplos para definir mejor esta regla. El ejemplo número 1 nos pide encontrar el área de la superficie generada al rotar la función y igual a x cuadrada alrededor del eje y en los puntos 1,1 y 2,4. Recordemos que la fórmula para obtener el área de una superficie de revolución es 2pi por la integral de la distancia de la función al eje de giro, que se puede encontrar en x o y dependiendo de hacia dónde rota, y la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado, por el diferencial, que puede estar también en términos de x o y. Al colocar las partes correspondientes del problema en la forma antes mencionada, obtendremos la integral de 2pi por x, fungiendo como el radio, por la raíz de 1 más y' al cuadrado por el diferencial de x. El diferencial de x nos dice que nuestros límites van a encontrarse en el eje x, por lo que vamos a evaluar la integral de 1 hasta 2 de acuerdo a los intervalos que nos dieron anteriormente en el problema. Sustituimos y' por la derivada de la función, misma que es 2x, obteniendo así la integral de 2pi x por la raíz de 1 más 4x cuadrada por el diferencial de x, evaluado de 1 hasta 2. A continuación, podemos continuar integrando por sustitución, donde hemos elegido como u a 1 más 4x cuadrada y du como 8x de x, por lo que tendremos que añadir un 8 al du y multiplicar por un octavo, obteniendo así 2 octavos de pi por u a la 1 medio de u. ¿Por qué tenemos límites diferentes de integración? Porque en u misma sustituimos los límites anteriores para obtener límites directos de integración, por lo que en u sustituyendo 1 queda 1 más 4 por 1 al cuadrado, sustituyendo 2 queda 1 más 4 por 2 al cuadrado, obteniendo así el límite inferior como 5 y el límite superior como 17. Al integrar 2 octavos de pi por u a la 1 medio de u con los límites directos de 5 a 17, obtendremos pi sextos de u a la 3 medios evaluado desde 5 hasta 17, obteniendo como resultado 30.8 unidades cuadradas. En el ejemplo número 2,
Nos piden obtener el área de la superficie de revolución que se genera al girar C alrededor de y igual a 3. C es la curva descrita por la ecuación x igual a 1/8 de y cuarta más 1/4 de y cuadrada, desde y igual a 1 a y igual a 2. Lo que podemos observar en la gráfica es que, a diferencia del ejemplo anterior, esta superficie de revolución no está girando en el origen, sino que nos da la recta y igual a 3, y sobre esta recta va a estar girando nuestra superficie de revolución. Nuestra superficie de revolución es la gráfica de la ecuación descrita, pero delimitada por las rectas y igual a 1 y y igual a 2, es decir, solo el segmento que delimitan estas rectas es el que vamos a tomar y vamos a rotar para formar la superficie de revolución alrededor de y igual a 3. Como lo mencionamos en el ejemplo anterior, la forma general para obtener el área de una superficie de revolución se da por la integral de 2pi por la distancia de la función al eje de giro, que puede estar en x o y, por la derivada de la función original al cuadrado por el diferencial, que también puede estar en términos de x o y. Para utilizar esta forma general necesitamos la derivada de la función original, que quedaría como y al cubo sobre 2 menos 1 sobre 2y al cubo, simplificándose así como y sexta menos 1 sobre 2y al cubo. Al sustituir estos valores en la forma antes mencionada, obtenemos la integral de 2pi por 3 menos y por la raíz de 1 más y sexta menos 1 al cuadrado sobre 4y sexta por el diferencial en y. Al ser 2pi una constante, podemos sacarlo de la integral para después multiplicar por ella. ¿Por qué la distancia de la función al eje de giro no es simplemente y? ¿Por qué es 3 menos y? Porque si podemos ver en la gráfica, nuestra función está girando alrededor del eje y igual a 3. No está girando en el origen. Si estuviera girando en el origen, podríamos poner que la distancia es simplemente y. Pero como no está girando en el origen, debemos de poner que es 3 menos y, porque esa es la distancia que hay desde donde está nuestra función, desde donde está nuestro segmento hasta el eje de giro, que el eje de giro es 3, no va a ser simplemente y. Siguiendo la forma, tenemos la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado. Al elevarla al cuadrado tenemos un binomio, mismo que desarrollamos en la siguiente expresión, teniendo así 2pi multiplicado por la integral de 3 menos y por la raíz de 4y sexta más y doceava menos 2y sexta más 1 sobre 4y sexta por el diferencial de y, todo esto evaluado de 1 a 2, puesto que el diferencial de y nos dice que los límites van a ser en el eje y. Y los límites son de 1 a 2, puesto que en ese segmento se encuentra el área de nuestra función que estamos rotando para formar la superficie de revolución. Partiendo de la expresión anterior, se realizan dos simplificaciones meramente algebraicas de los términos al interior del radical, hasta obtener 2pi por la integral desde 1 hasta 2 de 3 menos y multiplicando al numerador, que obtuvimos como resultado y sexta más 1, todo esto sobre 2y al cubo. Como podemos observar, hay un 2 multiplicando a pi fuera de la integral, mismo que se va a cancelar con el 2 multiplicando al y al cubo en el denominador de la expresión. Al realizar la multiplicación en el numerador, obtenemos los términos 3y sexta más 3 menos y séptima menos y sobre y al cubo. Todo esto dentro de la integral evaluada de 1 a 2, multiplicado por 2y y multiplicado por pi fuera de la integral. A continuación procedemos a dividir el numerador entre el denominador. 3y sexta sobre y cubo da como resultado 3y al cubo. 3 entre y al cubo da 3y a la menos 3. Menos y séptima entre y cubo da menos y cuarta. Y menos y sobre y al cubo da como resultado menos y a la menos 2. Cada uno de estos términos los podemos integrar de la forma u a la n más 1 sobre n más 1, simplemente, fácil y sencillo, obteniendo así pi multiplicado por 3 cuartos de y cuarta menos 3 medios de y a la menos 2 menos 1/5 de y quinta
más y a la menos 1, todo esto evaluado de 1 a 2. Simplemente sustituimos y obtenemos como resultado 227 40